tal? Muy buenas tardes, apreciables estudiantes. Bienvenidos a la cuarta videocápsula de su materia didáctica 1. Para mí es un gusto poder saludarlos nuevamente por este medio y comentarles que en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son los principios didácticos. ¿Qué son los principios didácticos? Los principios didácticos son normas generales e importantes que tienen valor en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en las diferentes etapas y en todas las asignaturas. A estos principios didácticos se agrega lo que es la regla didáctica o las reglas didácticas, más bien dicho, que tienen indicaciones mucho más especializadas y profundas para lo que es la orientación correcta de las etapas que ayudan al maestro o a la maestra a emplear bien y justamente los principios didácticos. Los principios didácticos dependen en gran medida del aprendizaje que se quiera lograr en los estudiantes, es decir, de las metas que se tengan establecidas de manera previa. Los principios didácticos se pueden aplicar integradamente unos con otros. Así, por ejemplo, la teoría y la práctica solo pueden ir unidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando se orientan sistemáticamente y cuando se concibe de alguna manera la actividad de aprender como un trabajo consciente y metódico bajo la dirección del docente o de la persona que está a cargo de lo que es el proceso de enseñanza. Los principios didácticos de alguna manera van a determinar la actividad del quehacer docente, tanto en lo que son las actividades de planificación y gestión como en la organización de unidades didácticas, sesiones de clases y en las preparaciones o en la preparación más bien dicho de medios, recursos y de las medidas generales para dicho proceso. Los principios didácticos nos ayudan en toda esta parte de determinar reglas didácticas, algunas de carácter de manera general y otras utilizadas por el educador o la educadora a cada área o asignatura en particular, es decir, ya de manera mucho más específicas. Para comenzar tenemos lo que es el primer principio, que es el principio de la individualización. Este principio de individualización hace referencia, o más bien se refiere a lo que nos hace únicos frente a nosotros mismos, a nosotras mismas y frente a las demás personas. Cada persona es diferente a otra en cantidad y en calidad desde el punto de vista biológico y tenemos nuestras propias particularidades. Son nuestros rasgos, las huellas digitales, la disposición de órganos, etc. Desde el punto de vista psicológico, tenemos también esta parte de rasgos que definen nuestras capacidades, nuestros intereses, nuestros gustos y nuestros comportamientos. En esta parte, el proceso educativo de alguna manera debe adaptarse a lo que es el educando, porque es una persona irrepetible y es una persona única. Recordemos que dentro del salón de clases, aunque nuestros chicos, alumnos estén en un mismo grado, en una misma materia, no son iguales. Cada uno posee y tiene características muy diversas y es importante también atender a esas necesidades educativas. La enseñanza colectiva pretende someter lo que es al educando a una misma situación, razonamiento, contenido, sin muchas veces tomar en cuenta que la interpretación, comprensión, etcétera, viene siendo distinta en cada uno de ellos, ya que, como bien lo decía, son diferentes sus capacidades y su ritmo, ¿no? Frente a lo que es los temas que se están abordando. No se puede ajustar de alguna manera los mismos patrones a conductas individuales. En segundo lugar, tenemos lo que es el principio de la socialización. La educación, es un hecho social, eso lo sabemos desde un principio. Se educa por, en y para lo que es la comunidad. La escuela, institución básicamente educativa, no se puede entender sino teniendo como punto de partida la idea de una sociedad. La educación, de alguna manera, debe procurar socializar al educando, permitiendo que se integre a la comunidad en que nació por medio del aprendizaje de sus valores y también de lo que son sus conocimientos. Por otra parte, la relación entre educador y educando se enmarca en un contexto social y cultural que permite una correspondencia. Además de que la cultura, los seres humanos se relacionan entre sí. Esto es, viven de alguna manera en comunidad, ligados
por códigos y canales de comunicación convencionales. Las personas pues desarrollan un comportamiento humano gracias a las demás personas que están dentro de ese mismo contexto o ámbito social. En tercer lugar, tenemos lo que es el principio de la autonomía. ¿Qué es el principio de la autonomía? La autonomía, recordemos que dentro de lo que es el ser humano, significa la capacidad para tomar sus propias decisiones en la medida en la que se es libre, se es pues de alguna forma autónomo. El fin de la tarea educativa en esta parte es lograr autonomía, porque el principio y el fin de la educación consisten más bien en hacer personas libres, es decir, personas autónomas que puedan desarrollar en ellas esta parte del pensamiento crítico, que puedan ser capaces de analizar las cosas desde su propia perspectiva, ¿no? Entonces, la libertad es ante todo pues esa elección y esto significa iniciativa en la acción. La educación debe darle pues a la persona, a los educandos, la posibilidad de perfeccionar también esta parte de su iniciativa. El cuarto principio que tenemos es el principio de actividad. La actividad del alumno, centro de la educación, es un requisito indispensable para la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje. Nadie, de alguna manera, nadie se educa, aprende o perfecciona por otra persona. La enseñanza tradicional, llamada por lo mismo pasiva, pone el énfasis en lo que hace o dice la maestra o el maestro. De alguna manera dejando únicamente las instrucciones que ellos dan y dejando muchas cosas de lo que el alumno quiere o desea realmente en un segundo plano, quien es agente de su propia educación. Sabemos que el alumno es agente de su propia educación. Así, el centro del proceso es el educador y el alumno se convierte en una segunda persona, en algo pasivo, a quien hay que llenar de contenidos con que el educando de alguna manera solo le limita a repetir y a repetir. El significado más extendido dentro del ámbito educativo se refiere a la actividad manual y en general corporal. Sin embargo, hay que anclar de alguna manera que este tipo de actividad humana tendrá categoría educativa solo cuando éste pueda estar regido por la inteligencia. El aspecto psicomotriz hay que arreglar toda esta parte que depende de una decisión personal. La libertad, pues de alguna manera es el punto de arranque de la educación y por lo tanto de la actividad humana. También en otro de los principios tenemos esta parte de lo que es el principio de la creatividad. La tarea educativa respecto a la creatividad en el ser humano tiene dos aspectos importantes. Favorece a impulsar lo que es la capacidad y prepararlo para vivir en un mundo cambiante. Este concepto de creatividad, recordemos que puede significar diversidad de cosas: la creación artística, el descubrimiento científico, la investigación tecnológica, esta parte de lo que es la innovación respecto a todos los ámbitos, la originalidad, los niveles de creatividad expresiva, productiva, inventiva, innovadora, emergente, ¿no? Esta parte de la efectividad, de la productividad, de la rentabilidad, entre muchos otros. Y bien, pues estos son los principios que tenemos nosotros dentro de lo que es esta parte de la didáctica. Espero que la videocápsula haya sido clara y les agradezco mucho la atención. Cabe señalarles y recordarles que cualquier duda que pudiera surgir, estoy para servirles con muchísimo gusto. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente videocápsula. Hasta luego.